El día en que la mamá de mi esposo cruzó todos los límites. Llevaba 3 años con mi marido, Mateo, y su madre, Elena, todavía entraba a nuestra casa sin avisar cada mañana para prepararle el desayuno. Mi pobrecito bebé necesita una comida como Dios manda, decía, mientras me hacía a un lado a las 8 de la mañana, justo cuando yo ya estaba cocinando. Tiraba a la basura lo que yo había preparado y empezaba de cero. Así es como le gustan los huevos a él, querida. Ya aprenderás algún día. Mi esposo era el menor de 7 hermanos y el único varón, lo que significaba que para su mamá siempre sería su bebé eterno. A sus 18 años, ella todavía pedía por él en los restaurantes y lo obligaba a abrir la boca para revisar si se había cepillado bien los dientes. Ahora que estábamos casados, me enviaba videos sobre cómo plancharle las camisas y me mandaba mensajes de texto repitiendo que yo nunca podría cuidarlo como ella. En la reunión familiar de hace un par de meses, Elena me presentó a cada uno de los 120 familiares como la esposa de Mateo que todavía está aprendiendo a cuidarlo. Había reunido a un comité de tías para darme una lección delante de todos. A ver, querida, déjame enseñarte cómo se plancha correctamente la camisa de un hombre. Sostuvo la camisa de Mateo en alto como si yo estuviera en una presentación del kinder. ¿Ven cómo le dejó el cuello mal planchado? Por eso es que yo todavía le lavo la ropa a Mateo. Yo no lo hago mal. Yo manejo una casa y una empresa, pero Mateo simplemente se quedó ahí sentado, dejando que ella le hiciera una demostración de la técnica correcta de doblado a una multitud de 40 mujeres. Cuando mencioné que yo tenía un sistema que me funcionaba, Elena se rió. Ay, mi hijita, ver videos en YouTube no es lo mismo que la experiencia de verdad. Llevo 40 años cuidando hombres. Durante el almuerzo, anunció en la mesa que había estado preparándonos comida en secreto. Descubrí que le ha estado dando a mi hijo pura comida congelada. ¿Se imaginan? Por eso le dejo comidas frescas todos los días. Las comidas que ella dejaba iban directo a la basura porque yo cocinaba algo fresco todas las noches, pero Mateo no decía nada. Su hermana preguntó por los hijos y Elena se adelantó antes de que yo pudiera hablar. Oh, ella no está lista. Apenas puede cuidar de Mateo. Ayer ni siquiera sabía que hay que separar sus camisas de trabajo de la ropa del gimnasio. Tuve que ir a su casa y reorganizarle todo el closet. No tuvo que hacerlo. Se metió a la casa mientras estábamos en el trabajo. Cuando llegó el postre, Elena comenzó con su historia favorita. Deberían verla tratando de manejar las finanzas. Mateo me llamó llorando porque intentó hacer un presupuesto en Excel. Pobrecita, tenía todos los números al revés. Ahora yo les manejo las cuentas para que no terminen en la calle. Mateo nunca estuvo llorando. Yo tengo una maestría en administración de empresas y manejo los presupuestos de mi compañía, pero él solo asentía mientras su madre hablaba. El colmo llegó durante los discursos. Elena se levantó con un micrófono. Quiero brindar por mi hermoso hijo y su esposa. Mateo, sabes que me preocupo por ti todos los días, viviendo con alguien que hace lo que puede. Pero no te preocupes, mi bebé. Mamá siempre está aquí. Le he estado enseñando a usar la lavadora. Toda la sala se rió. 120 personas riéndose de mí. Justo ayer, continuó, la encontré tratando de limpiar el baño con los productos equivocados. Estaba usando limpiacristales en los azulejos. Por eso tengo que vigilarlos cada mañana. Alguien tiene que asegurarse de que mi bebé esté bien cuidado. La prima de mi esposo se inclinó hacia mí. Qué suerte tienes de que Elena te ayude. La mayoría de nosotras tuvimos que aprender solas. Elena siguió. Ni siquiera sabe coser un botón. La semana pasada, a la camisa de Mateo se le cayó uno y ella iba a tirarla. Tirar una camisa en perfecto estado. Gracias a Dios que yo estaba ahí. Yo sé coser. Me hago mis propios arreglos. Yo misma ajusté el traje de Mateo para nuestra boda. Pero él solo le sonreía a su madre como si ella estuviera salvando nuestro matrimonio. Cuando el personal del banquete vino a retirar los platos, Elena me agarró del brazo. Mira cómo lo hacen, querida. Quizás aprenda sobre una presentación adecuada. Le sigo diciendo a Mateo que debió casarse con alguien que hubiera ido a una escuela de señoritas. Pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Fue entonces cuando el gerente del banquete se acercó a nuestra mesa, mirándome directamente. Señorita Rojas, lamento interrumpir, pero ¿podría hablar con usted un momento sobre el evento del lunes? Elena se rió. Ay, joven, está confundido. Ella no trabaja. Es solo una ama de casa y a duras penas puede con eso. El gerente pareció extrañado. Estoy seguro de que es la señorita Rojas. Es nuestra clienta corporativa más importante. Organiza el catering para los eventos de su empresa cada semana. La cara de Elena se puso roja. Eso es imposible. Ni siquiera puede cocinar unos huevos correctamente. Señora, ella dirige Industrias Rojas, la firma de marketing. Tienen 50 empleados. Ella selecciona personalmente nuestros menús para todas sus reuniones con clientes. Se volvió hacia mí. Sobre el contrato de $40,000 para el próximo trimestre,
¿Desea el menú de temporada o nos quedamos con las opciones clásicas? Me giré para mirar fijamente a mi suegra. Mateo, gritó. El sonido retumbó por todo el salón y cada persona se volteó para mirar nuestra mesa. El rostro de Mateo se puso completamente pálido y se quedó congelado en su silla como una estatua. El gerente del banquete dio un paso atrás, claramente confundido. Las manos de Elena temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. Finalmente, Mateo se levantó lentamente, su silla raspando el suelo. Mamá, aquí ha habido una especie de confusión. Le puso la mano en el hombro. Este hombre obviamente ha confundido a mi esposa con otra persona. Varios parientes en las mesas cercanas jadearon al oír sus palabras. El gerente frunció el ceño y sacó su teléfono. No, señor. Estoy bastante seguro. Giró la pantalla hacia Elena. Este es nuestro portal de clientes. El sitio web de mi empresa llenaba la pantalla, con mi foto profesional en la parte superior. Sofía Rojas, CEO y fundadora, estaba escrito en letras grandes debajo. Elena se quedó mirando el teléfono y todo su cuerpo empezó a temblar. Se le formaron lágrimas en los ojos mientras se giraba lentamente para mirar a Mateo. ¿Tú lo sabías? Su voz se quebró al decir las palabras. Mateo ni siquiera pudo mirarla a los ojos y se quedó con la vista clavada en el suelo. Su silencio le dijo la verdad a todos en esa sala. Él había sabido de mi carrera todo este tiempo, mientras dejaba que su madre me humillara frente a todos. La hermana de Elena, Marta, se levantó de su asiento 2 mesas más allá. ¿Por qué nunca nos aclaraste lo de tu trabajo? Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie, manteniendo las manos firmes sobre la mesa. Cada vez que intentaba hablar, Elena me interrumpía o Mateo cambiaba de tema. La sala estalló en murmullos mientras la gente empezaba a atar cabos. La prima de Mateo, la que me había llamado suertuda, parecía querer meterse debajo de la mesa. La gente sacaba sus teléfonos y buscaba mi empresa. Podía oír fragmentos de conversaciones por todas partes. 50 empleados, dijo alguien. Dirige una firma de marketing, añadió otra voz. Pero Elena dijo que no podía ni cocinar huevos, susurró una tía. El rostro de Elena se puso rojo brillante y golpeó la mesa con la mano. Has destruido a esta familia con tus mentiras. Agarró su bolso y empezó a abrirse paso entre las sillas. Mateo corrió inmediatamente tras ella sin siquiera mirarme. Mamá, espera. Me quedé allí, sola en la mesa, con 120 parientes confundidos mirándome. La gente comenzó a acercarse a mi mesa con preguntas. Entonces, ¿de verdad diriges una empresa? Preguntó una prima segunda de Mateo. ¿Por qué dejaste que Elena dijera todas esas cosas? Quiso saber un tío. Pasé la siguiente hora explicando mi negocio mientras la gente no paraba de disculparse por haber creído las historias de Elena. Algunos parientes parecían genuinamente arrepentidos, pero otros me miraban con escepticismo, como si no pudieran creer que yo pudiera ser exitosa. El marketing es un campo difícil, dijo una de las tías de Mateo con duda. ¿Estás segura de que eres la verdadera directora general? Les mostré la página de LinkedIn de nuestra empresa y los testimonios de los clientes. Llegaron más disculpas, pero Mateo nunca regresó a la reunión. Finalmente, tomé mi bolso y me fui sola, pasando junto a mesas de parientes que susurraban. El estacionamiento estaba oscuro cuando llegué a mi coche. El camino a casa se sentía más largo de lo usual, con las manos apretadas en el volante. El coche de Mateo ya estaba en la entrada cuando llegué. A través de la ventana de la sala, pude verlo caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Pude oír su voz incluso antes de abrir la puerta. Lo sé, mamá. Sé que te hizo enojar. Estaba usando ese tono tranquilizador que siempre usaba con ella. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada y entré a la sala. Mateo colgó la llamada y se giró hacia mí de inmediato. ¿Cómo pudiste humillarla de esa manera? Su cara estaba roja de ira. Deberías haber encontrado una mejor forma de manejarlo. Gesticulaba salvajemente. Hiciste parecer que yo orquesté todo con el gerente del banquete. Lo miré con incredulidad. Yo no planeé que él apareciera, Mateo. Sacudió la cabeza y siguió caminando. Podrías haberle dado la razón a mi mamá y decir que fue un malentendido. Su voz se hizo más fuerte. No tenías que dejar que le mostrara la página web. Se pasó las manos por el pelo. Ahora está llorando y dice que nunca más podrá dar la cara en los eventos familiares. Me señaló acusadoramente. Esto es tu culpa por no ser honesta desde el principio. Abrí la boca para responder, pero él continuó. Si le hubieras hablado de tu trabajo como se debe, en lugar de ocultarlo, nada de esto habría pasado. Volvió a tomar su teléfono. Tengo que ir a ver cómo está. Se dirigió a la puerta. Está amenazando con no comer ni dormir hasta que esto se resuelva. Se detuvo en el umbral. Vamos a arreglar esto, y tú te vas a disculpar con ella por avergonzarla frente a toda la familia. La puerta se cerró de un portazo y me quedé sola en nuestra sala. Mi teléfono vibraba con mensajes de varios parientes, algunos de apoyo, otros pidiendo más detalles sobre la confrontación.
Los ignoré todos y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban un poco mientras pensaba en lo que acababa de suceder. Mateo había elegido a su madre por encima de mí otra vez, como siempre lo hacía. Caminé hacia el sofá y me senté con mi teléfono en la mano. La pantalla mostraba 3 meses de mensajes de texto de Elena llamándome estúpida, inútil e incapaz de cuidar a su hijo. Revisé mensaje tras mensaje donde decía que no podía cocinar, ni limpiar, ni hacer nada bien. Cuando Mateo regresó 2 horas después, su camisa estaba arrugada y sus ojos se veían cansados. Le mostré el teléfono con los mensajes, pero apenas los miró antes de negar con la cabeza. Ella solo está tratando de ayudar, dijo. Deslicé la pantalla hasta un mensaje donde Elena me llamaba una esposa inútil que arruinaría su vida. Mateo lo miró por medio segundo y luego fue a la cocina. Lo seguí y le mostré más mensajes donde decía que yo era demasiado tonta para manejar el dinero o llevar una casa. Abrió el refrigerador y tomó una cerveza sin mirar mi teléfono. Te lo estás tomando demasiado personal, dijo. Seguí mostrándole mensaje tras mensaje, pero él se negaba a mirarlos de verdad. Esa noche, le dije que ya no iba a fingir ser estúpida solo para que su madre se sintiera mejor consigo misma. Su rostro se enrojeció y empezó a gritar que yo estaba siendo cruel y tratando de herir a su familia. Has arruinado mi relación con ellos, gritó. Tomó una almohada y una manta de nuestra habitación y las tiró en el sofá. Lo oí moverse en la sala toda la noche mientras yo yacía en la cama, mirando al techo. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, oí la llave de Elena en la puerta principal mientras yo preparaba huevos revueltos. Me hizo a un lado y fue directo a la estufa, donde agarró el mango de la sartén. Al menos alguien tiene que cuidar a mi bebé como se debe, dijo. Los huevos que yo estaba cocinando fueron directos a la basura. Empezó a romper huevos nuevos en la misma sartén como si yo no estuviera allí. Le quité la sartén de las manos, lo que hizo que los huevos se derramaran sobre la estufa. Tienes que irte, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar diciendo que yo había puesto a su hijo en su contra. Mateo bajó corriendo en pijama cuando la oyó llorar. Fue directamente hacia su madre y la abrazó mientras ella sollozaba en su pecho. Tranquila, mamá, tranquila, repetía. Se quedaron allí, abrazados en mi cocina, mientras la yema de huevo goteaba por el frente de la estufa. Tomé mi teléfono y llamé al primer cerrajero que encontré en internet. La mujer que respondió dijo que podían venir esa tarde a las 3. Elena me oyó dar nuestra dirección y empezó a gritar. No puedes dejarme fuera de la casa de mi hijo, chilló. Mateo soltó a su madre y se giró hacia mí con la boca abierta. Cancela eso ahora mismo, dijo. Seguí hablando con el cerrajero y confirmé la cita. Está siendo completamente irrazonable, dijo Mateo. Ella tiene todo el derecho de visitar a su hijo. Le dije que usar una llave para entrar a las 8 de la mañana no era una visita. Es allanamiento, afirmé. Elena empezó a llorar más fuerte, y Mateo volvió a abrazarla. A las 3 en punto, la camioneta del cerrajero se estacionó en nuestra entrada. Mateo estaba en el jardín con el teléfono pegado a la oreja mientras el cerrajero cambiaba las 3 cerraduras de nuestra casa. Podía oírlo hablar con sus hermanas a través de la ventana abierta. Se ha vuelto loca, decía. Está tratando de aislarme de mi familia. El cerrajero trabajó en cada puerta mientras Mateo caminaba de un lado a otro sobre el césped. No sé qué hacer, le dijo a alguien por teléfono. Se ha vuelto completamente loca. El cerrajero me entregó las llaves nuevas y le pagué mientras Mateo seguía haciendo llamadas. Menos de una hora después, un sedán azul se detuvo y Marta se bajó. Marchó directamente hacia la puerta principal, donde yo estaba con las llaves nuevas en la mano. Tienes que respetar a tus mayores, dijo. Estás causando un drama en esta familia y tiene que parar. Se quedó allí con las manos en las caderas como si estuviera regañando a una niña. Elena no ha hecho más que ayudarte y así es como le pagas, dijo Marta. Su esposo, Ricardo, se bajó del coche y se acercó por detrás de ella. Mientras Marta seguía hablando de respeto y valores familiares, Ricardo me miró e hizo un gesto con la cabeza hacia un lado de la casa. Lo seguí hasta la esquina, donde estábamos fuera de la vista. Entiendo por qué explotaste, dijo en voz baja. Miró hacia donde Marta todavía estaba en la puerta principal. Elena ha controlado a estos chicos toda su vida, dijo. Nadie se enfrenta a ella porque todos le tienen miedo. Sacudió la cabeza, con aspecto cansado. Mateo es el que peor lo tiene, ya que es el bebé y el único varón, dijo Ricardo. Volvimos al frente, donde Elena había aparecido y estaba sentada en los escalones del porche. Tenía la mano en el pecho y respiraba con dificultad. Mi corazón, dijo. El estrés está haciendo que mi corazón falle. Mateo corrió hacia ella y se arrodilló. Tenemos que llevarte al hospital, dijo. Ricardo se acercó y le tomó el pulso a Elena en la muñeca. Le miró los ojos y le tocó la frente. Tu pulso es normal, dijo. No estás teniendo problemas de corazón. Elena lo fulminó con la mirada, pero él simplemente se encogió de hombros. Soy enfermero, dijo.
Sé cómo se ve un problema cardíaco, y esto no lo es. Elena se levantó de los escalones y caminó hacia su coche sin decirnos una palabra más. Mateo la siguió hasta la entrada y hablaron durante 10 minutos mientras yo estaba en el porche con Marta y Ricardo. Marta no paraba de negar con la cabeza y murmurar sobre el respeto, mientras Ricardo solo observaba a su cuñado consolar a Elena a través de la ventanilla de su coche. Después de que Elena se fue, Mateo regresó a la casa y pasó junto a todos nosotros sin hablar. Oí cómo cerraba de un portazo la puerta del dormitorio en el piso de arriba, mientras Marta me decía que tenía que arreglar este desastre antes de que destruyera a la familia. Ricardo la llevó hacia su coche y se fueron sin despedirse. Esa noche, me senté frente a mi laptop buscando terapeutas familiares mientras Mateo seguía encerrado en la habitación. Encontré docenas de opciones, pero una destacó por su especialidad en algo llamado problemas de enmarañamiento familiar. La doctora Adriana Morales tenía 20 años de experiencia, y su sitio web hablaba de hijos adultos que no podían separarse de sus padres. Llené el formulario en línea para solicitar una cita y puse nuestros 2 nombres, aunque Mateo aún no había aceptado nada. El correo de confirmación llegó en menos de 1 hora, diciendo que tenía un espacio disponible en 3 días. Toqué la puerta del dormitorio y le dije a Mateo, a través de la madera, que nos había hecho una cita con una terapeuta. Abrió la puerta y me miró fijamente por un largo momento antes de sorprenderme por completo. Está bien, dijo, pero solo para que la terapeuta pueda explicarte lo equivocada que está sobre mi madre. De hecho, parecía feliz con la idea, como si estuviera seguro de que cualquier profesional se pondría de su lado. Ella verá que mamá solo intenta ayudar y que tú eres la que está causando problemas, dijo antes de cerrar la puerta de nuevo. A la mañana siguiente, en el trabajo, fui directamente a la oficina de mi directora de recursos humanos y le pedí que documentara todo sobre Elena. Le expliqué lo de la reunión, las irrupciones matutinas y cómo podría intentar interferir con mi negocio. Mi directora de recursos humanos tomó notas y dijo que crearía un expediente de inmediato. Luego llamé a seguridad y les di la descripción de Elena y el número de su matrícula. Bajo ninguna circunstancia se le permite entrar a este edificio, les dije. El guardia de seguridad dijo que la añadirían a la lista de personas restringidas y alertarían a todos los turnos. Esa tarde, mi teléfono vibró con notificaciones de un chat grupal que Elena había enviado a 40 parientas. Había adjuntado una foto de hacía 2 meses que mostraba toallas en nuestro armario de blancos que no estaban dobladas exactamente como ella prefería. Por esto me preocupa el bienestar de mi hijo. Había escrito debajo de la foto. Las respuestas comenzaron a llegar de inmediato con emojis de risa y comentarios sobre cómo Elena era una madre tan buena por preocuparse tanto. Pero luego mi teléfono empezó a recibir mensajes privados de 3 primas diferentes y una de las tías de Mateo. Todas decían básicamente lo mismo, que Elena siempre había sido demasiado entrometida, pero nadie quería decir nada porque se enojaba mucho. Una prima escribió que llevaba años esperando que alguien se enfrentara a Elena. 3 días después, Mateo y yo estábamos sentados en la sala de espera de la doctora Adriana Morales en completo silencio. Él revisaba su teléfono y suspiraba ruidosamente cada pocos minutos. Cuando la doctora nos llamó, Mateo caminó delante de mí y se sentó con los brazos cruzados. La doctora Morales nos pidió que explicáramos por qué estábamos allí y Mateo inmediatamente se lanzó en un discurso sobre cómo yo estaba tratando de destruir su relación con su madre. La doctora escuchó sin interrumpir durante 5 minutos enteros mientras Mateo hablaba de todas las formas en que Elena nos ayudaba. Luego me pidió mi perspectiva y le conté sobre las invasiones matutinas, la humillación pública y las críticas constantes. Mateo intentaba interrumpir, pero la doctora levantó la mano para detenerlo. Mateo, lo que estoy escuchando suena a incesto emocional, dijo con calma. Su cara se puso roja, y se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Eso es asqueroso, gritó. ¿Cómo se atreve a decir algo así de mi madre? Salió furioso de la oficina y cerró la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. La doctora recogió el cuadro y lo volvió a colgar mientras yo me quedaba sentada, sin saber qué hacer. ¿Te gustaría continuar?, me preguntó. Asentí y pasé los siguientes 40 minutos contándole todo mientras ella tomaba notas. Me explicó que el enmarañamiento ocurre cuando los padres no pueden permitir que sus hijos se conviertan en adultos independientes. La reacción de Mateo es típica, dijo. Este tipo de cambio requiere un trabajo serio, y él tiene que desearlo. Me dio algunos artículos para leer y dijo que podía volver sola si Mateo no regresaba. Al día siguiente, estaba en una reunión con 3 clientes cuando mi asistente llamó a la puerta y dijo que seguridad me necesitaba con urgencia. Me disculpé y la seguí hasta el vestíbulo, donde 2 guardias de seguridad forcejeaban con Elena. Estaba gritando a todo pulmón que yo estaba abusando de su hijo y que alguien tenía que detenerme. Mis empleados se estaban reuniendo en el pasillo para mirar mientras Elena intentaba pasar a los guardias para llegar a los ascensores. «Está alejando a mi bebé de mí», gritaba Elena. «Le está lavando el cerebro». Los guardias lograron sacarla, pero ella siguió gritando a través de las puertas de cristal. Varios de mis empleados tenían sus teléfonos fuera, grabando todo.
Después de que seguridad logró que Elena se fuera, mi directora de recursos humanos me llevó a su oficina. 3 personas diferentes grabaron eso. Dijo. Creo que deberías considerar obtener una orden de restricción. Me mostró los videos en su teléfono, y pude ver lo desquiciada que se veía Elena. Nunca pensé que necesitaría una orden de restricción contra mi suegra. Le dije. Mi directora de recursos humanos me dio una palmada en el hombro y dijo que había visto cosas peores en sus 30 años de trabajo. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, le conté que su madre se había presentado en mi oficina. Su rostro se ensombreció y comenzó a caminar por la sala. «Hiciste que la echaran», dijo. «La avergonzaste frente a toda esa gente». Le expliqué que estaba gritando sobre abusos, pero a él no le importó. «Estás tratando de herirla deliberadamente», dijo. «Ella solo estaba preocupada por mí, y tú hiciste que seguridad la sacara a rastras como a una criminal». Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Maximiliano Pérez, el abogado que maneja todos los contratos de Industrias Rojas. Me escuchó mientras le explicaba todo sobre el comportamiento de Elena, el incidente en la oficina y las irrupciones matutinas. «Empieza a documentarlo todo», me dijo. «Capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos, todo». Me dijo que tenía bases para, al menos, una carta de cese y desistimiento, y quizás para más si ella seguía escalando la situación. Mateo me observó tomar notas durante la llamada, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó durante una reunión de la junta directiva, y el rostro de mi asistente se puso blanco cuando vio el identificador de llamadas. Me pasó una nota que decía, «Mi cliente más importante está en la línea, y es urgente». Salí y tomé la llamada. La voz del cliente sonaba confundida y preocupada. «Tu suegra acaba de llamarme», dijo. «Me dijo que estás teniendo una crisis nerviosa y que no se te debería confiar nuestra cuenta». Sentí un hueco en el estómago mientras me explicaba cómo Elena había conseguido de alguna manera su número directo y había pasado 20 minutos diciéndole que yo era inestable y necesitaba ayuda. La clienta me conocía lo suficiente como para saber que algo andaba mal, pero estaba preocupada por toda la situación. «He trabajado contigo durante 5 años», dijo. «Sé que no estás teniendo una crisis, pero esto es realmente extraño». Le agradecí por llamarme directamente y le aseguré que todo estaba bien con nuestra relación comercial. Cuando llegué a casa esa noche, le conté a Mateo que su madre había llamado a mi cliente más importante y había intentado destruir mi reputación profesional. Su rostro se puso pálido y se dejó caer pesadamente en el sofá. «Podría haberme costado un contrato por valor de cientos de miles de dólares», le dije. Abrió la boca para defenderla como siempre, pero luego la cerró sin decir nada. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, parecía genuinamente afectado por lo que su madre había hecho. 3 días después, la doctora Adriana Morales llamó a Mateo directamente y de alguna manera lo convenció de volver para otra sesión de terapia. No sé qué le dijo, pero él aceptó intentarlo de nuevo. Esta vez, cuando nos sentamos en su oficina, no cruzó los brazos ni actuó a la defensiva. De hecho, se quedó durante toda la hora y escuchó mientras la doctora explicaba los patrones de enmarañamiento y cómo los padres a veces no pueden dejar que sus hijos se conviertan en adultos independientes. Usó ejemplos de otras familias y Mateo comenzó a sentir, como si finalmente estuviera entendiendo algo. A mitad de la sesión, la doctora le preguntó directamente sobre la reunión. «¿Cómo te sentiste cuando tu madre describía a tu esposa como incompetente frente a toda tu familia?» Mateo se movió en su silla y miró al suelo. «Estuvo mal», dijo en voz baja. «No debería haber hecho eso». Fue la primera vez que admitió que su madre había hecho algo mal. La doctora no presionó demasiado, pero pude verla tomar nota sobre su respuesta. Esa noche, Elena se enteró de que Mateo había vuelto a terapia porque una de sus hermanas vio nuestro coche en la consulta de la doctora. A las 2 de la mañana, nos despertamos con golpes en la puerta principal y Elena gritando el nombre de Mateo. Estaba sollozando y gritando que yo lo estaba envenenando en su contra. Mateo se levantó para abrir la puerta, pero lo agarré del brazo y negué con la cabeza. Los golpes continuaron durante 10 minutos antes de que nuestro vecino llamara a la policía por el ruido. 2 oficiales se presentaron y encontraron a Elena tratando de entrar por la puerta trasera. Le advirtieron sobre el allanamiento y la alteración del orden público mientras Mateo observaba por la ventana. Su madre lloraba y les decía a los oficiales que su hijo estaba siendo abusado y que le habían lavado el cerebro. Los oficiales tomaron un informe y le dijeron que tenía que irse o tendrían que arrestarla. Elena finalmente se subió a su coche, no sin antes gritar que esto no había terminado. El informe policial fue muy útil cuando el licenciado Pérez redactó la carta de cese y desistimiento. La envió por correo certificado y Elena la recibió 3 días después. En menos de una hora, el teléfono de Mateo no paraba de sonar con su madre sollozando por haber sido amenazada por abogados. «Tu esposa está tratando de destruir a nuestra familia», lloraba. Mateo la puso en altavoz y pude oírla jadear entre sollozos. Él parecía dividido entre consolarla y apoyarme, pero la doctora lo había preparado para esto. En nuestra siguiente sesión,
Ella lo ayudó a ver el patrón de su madre usando lágrimas y culpa para controlarlo. Cada vez que estableces un límite, ella escala la situación, señaló la doctora. Date cuenta de que nunca respeta lo que le has pedido. Le dio a Mateo la tarea de pasar una semana sin responder las llamadas de su madre para ver si podía romper el patrón. A Elena no le sentó nada bien e inmediatamente reclutó a las 6 hermanas de Mateo para presionarlo. Nuestro teléfono sonaba constantemente con diferentes hermanas llamando para decir que le estaba rompiendo el corazón a su madre. Marta fue la peor, dejando mensajes de voz llamándome, destruye hogares. Lo has puesto en contra de su propia madre, decía en un mensaje. ¿Qué clase de esposa hace eso? Las llamadas seguían llegando a todas horas hasta que tuvimos que apagar nuestros teléfonos por la noche. Las hermanas de Mateo se turnaban para enviarle fotos de su madre llorando y mensajes sobre lo enferma que se estaba poniendo de la preocupación. Entonces sucedió algo inesperado cuando Ricardo llamó a Mateo directamente. Tu madre creó esta situación, dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde el otro lado de la habitación. Se negó a dejarte crecer y ahora está enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento. Marta le arrebató el teléfono a su esposo y empezó a gritarle. Pero Ricardo lo recuperó. Estoy cansado de ver este circo, dijo. Elena necesita aceptar que su hijo es un hombre adulto con su propia familia ahora. A la mañana siguiente, a las 3 de la madrugada, me desperté con unos ruidos como de rasguños en la puerta principal y tomé mi teléfono para revisar la cámara del timbre que habíamos instalado la semana pasada. Elena estaba metiendo su vieja llave en la cerradura una y otra vez mientras murmuraba para sí misma sobre salvar a su bebé de mí. La llave no funcionaba porque habíamos cambiado las cerraduras, pero siguió intentándolo durante 5 minutos antes de rodear la casa y probar cada ventana de la planta baja. Empujó cada una e incluso intentó usar una herramienta de jardín para forzar la ventana del baño mientras yo grababa todo con mi teléfono. Mateo se sentó en la cama y observó la grabación con la boca abierta mientras su madre se subía a los muebles del porche para alcanzar una ventana del segundo piso. La compañía de seguridad llegó en 20 minutos después de que los llamé por un intento de robo activo y encontraron a Elena todavía tratando de entrar por la puerta lateral del garaje. Instalaron cámaras de movimiento en cada esquina de la casa esa misma noche, mientras Elena se sentaba en su coche al otro lado de la calle, mirando y llorando. Mateo no pudo decir nada para defenderla después de ver el video de su madre intentando entrar a nuestra casa como una ladrona a las 3 de la mañana. Pasó el resto de la noche mirando su teléfono, escribiendo mensajes para ella que borraba una y otra vez, hasta que finalmente envió un texto corto a las 6 de la mañana. La respuesta de Elena llegó al instante, párrafo tras párrafo llenando su pantalla sobre cómo yo lo había envenenado en su contra y le había robado a su bebé. Mateo me mostró los mensajes donde ella me llamaba de todo y decía que yo lo estaba abusando al alejarlo de su verdadera familia. 20 párrafos de pura rabia llegaron durante la siguiente hora, con acusaciones de que lo estaba controlando y que probablemente lo había drogado para que actuara de esa manera. Esa mañana en el trabajo, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina y dijo que había estado filtrando llamadas de una mujer que decía ser mi suegra y que exigía hablar conmigo. Todo mi equipo había presenciado el colapso de Elena cuando seguridad la sacó de nuestro edificio, y ahora me protegían de formas que no esperaba. 3 empleados se ofrecieron a escribir declaraciones sobre lo que habían visto por si las necesitaba por razones legales, y mi directora de recursos humanos mantuvo registros detallados de cada llamada. La recepcionista comenzó un registro de los intentos de Elena de pasar de la recepción usando diferentes nombres falsos y excusas para su visita. Mi asistente incluso cambió nuestro horario de reuniones para que Elena no pudiera predecir cuándo llegaría o me iría del edificio. Pasaron 2 semanas de acoso diario hasta que Elena intentó su jugada más dramática hasta el momento, colapsando nuestro jardín una tarde. Mientras entrábamos con el coche, ella estaba tirada en el césped, agarrándose el pecho y quejándose de dolores cuando nos bajamos. Mateo sacó su teléfono y llamó al 911 para pedir una ambulancia, pero no corrió a ayudarla, lo que nos sorprendió tanto a mí como a Elena, que no dejaba de mirar de reojo para ver si él se acercaba. Los paramédicos llegaron rápidamente y revisaron sus signos vitales mientras ella insistía en que Mateo debía ir con ella al hospital porque podría estar muriéndose. Uno de los paramédicos nos apartó después de examinarla y mencionó en voz baja que era la tercera vez ese mes que los llamaban porque Elena tenía exactamente los mismos síntomas. No encontraron nada malo en su ritmo cardíaco o presión arterial, pero sugirieron que podría beneficiarse de hablar con alguien sobre ansiedad u otros problemas. Elena escuchó esto y comenzó a gritarles que eran unos incompetentes y que no sabían reconocer una emergencia real cuando la veían. En nuestra siguiente cita, la doctora Morales planteó la idea de una sesión de terapia conjunta, pero dijo que Elena primero tendría que aceptar unas reglas básicas. Llamé a Elena esa tarde para sugerírselo, y se rió antes de decir que no iba a dejarse acorralar por la esposa manipuladora de su hijo y una terapeuta charlatana. Se lanzó a una perorata de 10 minutos sobre cómo la terapia era para gente débil y que ella había criado a 7 hijos sin necesitar que un extraño le dijera cómo vivir. Esa semana, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida al decirle a su madre que necesitaba 30 días sin contacto para centrarse en nuestro matrimonio. La reacción de Elena fue inmediata, con mensajes de voz que comenzaron tristes y preocupados,
pero que se volvieron más hostiles con cada mensaje. La doctora dijo que era típico en esta situación. La familia se dividió en bandos. 3 de sus hermanas apoyaban a Elena, mientras que las otras 3 admitieron que ella siempre había sido demasiado controladora. Ricardo se convirtió en nuestro mayor apoyo, llamando a Mateo directamente para compartir historias sobre el comportamiento de Elena cuando su padre aún vivía. Nos contó de las veces que Elena se aparecía en el trabajo de su padre para vigilarlo o lo seguía para asegurarse de que no hablara con otras mujeres. Ricardo había visto este patrón durante 40 años y dijo que la suegra de Elena la había tratado exactamente de la misma manera, lo que explicaba de dónde venía todo. La propia suegra de Elena la había llamado estúpida e incompetente a diario, mientras criticaba cada comida que cocinaba y cada decisión que tomaba sobre la crianza de los hijos. Mateo comenzó a comprender que su madre estaba repitiendo patrones de su propio trauma, pero eso no significaba que tuviéramos que aceptar ese comportamiento en nuestras vidas. La doctora lo ayudó a ver que romper el ciclo era en realidad lo más saludable que podía hacer por todos, incluida Elena, quien finalmente podría buscar ayuda. 4 semanas después de iniciar el periodo sin contacto, nuestra casa se sentía diferente, con mañanas tranquilas en las que podíamos tomar café juntos sin esperar a que la puerta se abriera de golpe. Mateo comenzó a preparar el desayuno los fines de semana, algo que nunca había hecho porque su madre siempre insistía en hacerlo por él. Hacía cosas sencillas como huevos revueltos y tostadas, pero parecía orgulloso de sí mismo por aprender algo que su madre nunca le permitió intentar. Nuestras mañanas se volvieron pacíficas, sin la ansiedad constante de esperar a que Elena apareciera para decirnos todo lo que estábamos haciendo mal. El aniversario de la muerte del padre de Mateo fue 2 semanas después, y Elena sabía que siempre visitábamos el cementerio a las 10 de la mañana. Mateo vio su coche en el estacionamiento antes de que entráramos, y sus manos se tensaron en el volante. Ella estaba de pie junto a la tumba con flores, vestida de negro como si acabara de perderlo ayer en lugar de hace 5 años. Mateo estacionó a 3 espacios de distancia y caminamos juntos hacia la tumba, mientras Elena nos observaba acercarnos con los ojos enrojecidos. Comenzó a llorar más fuerte cuando nos acercamos y extendió los brazos hacia Mateo, pero él dio un paso atrás y negó con la cabeza. Colocamos nuestras flores en el lado opuesto de la lápida y nos quedamos allí en silencio durante unos 2 minutos antes de que Mateo me tomara de la mano y comenzara a caminar de regreso al coche. Elena nos siguió hasta la mitad del cementerio, llamándolo por su nombre una y otra vez, pero él nunca se dio la vuelta. Esa misma tarde, su hermana me llamó directamente por primera vez en 3 años. Dijo que había estado pensando en la reunión y se había dado cuenta de lo horrible que Elena había sido conmigo. 2 hermanas más llamaron esa semana con disculpas similares y preguntaron si podíamos empezar de nuevo. Marta fue la única que se mantuvo en su postura, insistiendo en que yo estaba destruyendo a la familia, pero las otras 3 parecían sinceras en su deseo de arreglar las cosas. Mateo empezó a abrirse más en terapia sobre cómo me había fallado como esposo. La doctora le hizo escribir casos específicos en los que debería haberme defendido, y llenó 3 páginas en una sola sesión. Esa noche se disculpó por dejar que su madre me humillara en la reunión y por cada vez que había elegido la comodidad de ella por encima de la mía. El cambio en él era real, porque comenzó a notar cosas que Elena hacía y que antes había ignorado. Ricardo nos llamó la semana siguiente para decirnos que le había dado un ultimátum a Elena. O iba a terapia o él se mudaría de su casa. Ella había tirado cosas y gritado, pero él se mantuvo firme e incluso empacó una maleta para demostrar que hablaba en serio. Elena finalmente aceptó ver a alguien y le pidió a la doctora Morales una recomendación, lo que nos hizo sentir que realmente lo estaba intentando. La doctora le dio 3 nombres, y Elena eligió a la que se especializaba en dinámicas familiares y problemas de límites. 3 meses después de la reunión, decidimos probar las aguas organizando una cena con las 3 hermanas que se habían disculpado. Mateo cocinó toda la comida él mismo sin llamar a su madre para pedirle consejo ni una sola vez. Sus hermanas se sorprendieron cuando llegaron y lo vieron con un delantal sacando un asado del horno. Se miraban entre ellas como si no pudieran creer que su hermanito supiera usar una cocina. La cena fue bien y nadie mencionó a Elena hasta el postre, cuando una hermana admitió que había permitido ese comportamiento durante años. Dijo que ver a Elena en la reunión le hizo darse cuenta de lo crueles que habían sido todos al dejar que continuara. Las otras estuvieron de acuerdo y, de hecho, pasamos una velada agradable hablando de cosas normales como el trabajo y planes de vacaciones. 2 semanas después fue la boda de un primo de Mateo y sabíamos que Elena estaría allí, ya que era la tía del novio. Mateo practicó con la doctora lo que diría si su madre se nos acercaba, y llegamos preparados para cualquier cosa. Elena ya estaba allí cuando entramos e inmediatamente se dirigió hacia nosotros, pero Mateo levantó la mano para detenerla. Intentó comentar que mi vestido era demasiado corto para una boda en la iglesia, y Mateo dijo con firmeza que mi vestido era perfecto y que ella tenía que parar. Todo el salón de recepciones quedó en silencio mientras todos veían a Mateo elegirme a mí por encima de su madre en público por primera vez. La cara de Elena se puso roja, pero se alejó sin decir una palabra más y nos evitó el resto de la noche. Varios parientes se acercaron después para decir que estaban orgullosos de Mateo por finalmente enfrentarse a ella. Un mes después, recibimos una carta de Elena que la doctora Morales nos ayudó a procesar en terapia.
La carta no era perfecta y tenía algunas partes a la defensiva, pero sí reconocía que se había equivocado al interferir en nuestro matrimonio. Escribió que la terapia la estaba ayudando a entender por qué sentía la necesidad de controlarlo todo y que estaba trabajando en ello. La doctora sugirió que podríamos intentar visitas supervisadas en lugares neutrales si queríamos probar si Elena podía respetar los límites. Decidimos reunirnos con ella para tomar un café en un lugar del centro con un límite de tiempo de 1 hora y reglas claras sobre qué temas estaban prohibidos. Elena llegó 10 minutos antes y, de hecho, siguió las reglas durante toda la hora sin un solo insulto o crítica. Preguntó por mi empresa y escuchó cuando hablé de nuestros nuevos contratos sin interrumpir ni menospreciar nada. 6 meses después de esa horrible reunión, nuestro matrimonio se sentía más fuerte que nunca. Mateo se despertaba temprano para prepararnos el desayuno todos los domingos y no había llamado a su madre para pedirle consejo en meses. Elena manejaba sus visitas mensuales de 1 hora sin insultarme e incluso elogió una presentación que di en una conferencia de negocios a la que asistió. Mateo había aprendido a ser primero esposo y segundo hijo, lo que marcó toda la diferencia en cómo funcionábamos como pareja. Mi empresa consiguió 3 nuevos clientes importantes y prosperaba mejor que nunca. Elena incluso le dijo a Ricardo que yo era adecuada para dirigir un negocio, lo que, viniendo de ella, era básicamente el mayor elogio posible.